bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar la cosmovisión bélica, pero antes, Pastor Igner, ¿por qué no nos dirige en oración? Oremos. Amante Padre Celestial, gracias porque nos permites continuar con esta serie de la guerra visible e invisible, y gracias porque nos has mostrado cómo tú quieres salvar a la raza humana de las garras del enemigo de Satanás. Gracias por tu protección y que este momento también podamos aprender y obtener algunas perlas del estudio de tu palabra. Bendice a cada una de las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El libro de Mateo nos dice, Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. En esta cosmovisión bélica, en el que a través de todas las edades la iglesia ha estado involucrada, tenemos la misma perspectiva en que lo visible generalmente viene siendo lo material y lo invisible es lo que Dios a través de la fe se le ofrece a su pueblo, ¿no? La cosmovisión bélica. La cosmovisión bélica, yo creo que conviene desgajar un poquito cada palabra. Cosmovisión, pues lo podemos entender como el lente que nos colocamos desde la óptica donde yo puedo ver y analizar los acontecimientos que ocurren, ya sea personales o ya sea alrededor de mi familia o ya sea a nivel global. Y bélico es de la palabra del original en griego sería belus, que es guerra, ¿verdad? Entonces, pastor, la cosmovisión bélica engloba toda la idea de que estamos rodeados de una guerra que trasciende nuestras vidas, y nuestras decisiones son trastocadas por esta guerra. Y lo aceptes o no, lo quieras creer o no, estás dentro de esta guerra, sufres por esta guerra, lloras por esta guerra y eres el objeto de esta guerra. Entonces, cosmovisión bélica engloba de que tú, querido amigo que nos escuchas, estás de un lado o de otro lado del bando, de cada uno de los bandos de esta guerra. Esta cosmovisión bélica, esta idea de guerra, que a veces no la ves, pero que a veces sí ves los estragos que ella provoca, lo decidas o no, estás imbuido en este conflicto cósmico, en esta guerra, en esta cosmovisión bélica. Muy bien, mira, detrás de este conflicto hay un término que se encaja dentro del pensamiento de muchas personas y es el miedo, ¿no? El miedo paraliza a los seres humanos. No hay peor elemento para un soldado, para un combatiente, que tener miedo. Porque cuando el miedo lo imbuye, simplemente se paraliza y ya pierde completamente su efectividad. En el terreno espiritual es lo mismo. Que un cristiano tenga miedo, se va a paralizar. No va a cumplir su misión. Y esto me lleva a pensar a lo que conversamos en el primer estudio que tuvimos hace unos momentos atrás. Me lleva a pensar de que el cristiano lo único que tiene no es su inteligencia, no es su habilidad, su capacidad, su destreza. Lo único que tiene es su capacidad de abrirle el corazón, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
La única opción que tenemos como cristianos es abrir nuestro corazón, la puerta de nuestro corazón y permitir que el Señor haga su obra. Él, al darnos su capacidad de creer, estará fortaleciendo nuestra fe. Y la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, que yo abra la puerta de mi corazón y esta presencia de Cristo en mi vida me lleve al estudio de la Biblia, estará fortaleciendo mi fe, que es el único elemento que yo voy a tener para aferrarme de la gracia. Pastor, pero ¿cómo podemos entender que dentro de esta como visión bélica un cristiano tenga miedo? Se supone que yo como cristiano no debo tener miedo, ¿no? Usted menciona que el miedo es parte de la realidad de todo ser humano. Pero no se supone que el cristiano está con Dios y no tengo miedo. Correcto, se supone que eso debería ser, pero en la práctica el miedo es algo natural de todo ser humano. Bueno, ahora, yo te pongo el ejemplo, Inmen, mire, un ejemplo. En el caso de Esteban, ¿tú crees que cuando Esteban iba a ser apedreado y estaba en la presencia de Saulo de Tarso, habrá tenido miedo? El confrontarse a piedras y individuos que estaban vociferando. Yo me imagino que sí, un pequeño espacio de miedo. Pero no quiero quedarme con la expresión miedo. Pero si alguien nos habla, si alguien de lo que nos está oyendo tiene miedo, o sea, yo le voy a decir, él no tiene a Dios en su corazón. Y yo le digo, acepta a Dios dentro de esta guerra que hay, acéptalo para que ahora no tengas miedo. O sea, le debo ofrecer algo al que nos está oyendo. Mira, pues justamente en la explicación de Esteban, yo puedo percibir que Saulo de Tarso vio que el rostro de Esteban resplandecía. En otras palabras, Dios que hizo el cielo y la tierra, que hizo el universo en pleno, que es dueño y señor de todo, en su infinito amor y misericordia, Él puede incluso en un momento tan difícil como en el de Esteban, que estaba siendo apedreado, mover un switch, un componente en su cerebro, de que su rostro resplandeció. En otras palabras... Pero fue apedreado, pastor. Fue apedreado. Pero el Señor le permitió atravesar esa dura experiencia del apedreamiento. Exacto. O sea, pastor, en otras palabras... Sin miedo. Excelente. En otras palabras, si tú aceptas a Dios, no quiere decir que no vas a tener problemas. Correcto. Lo que quiere decir es que Dios te va a quitar el miedo dentro de los problemas que estés atravesando, ¿cierto, Bartos? Correcto. Ahora, no solamente los problemas de un cristiano pueden ser un apedreamiento, ¿no? O sea, en nuestros días modernos es difícil pensar que pueda ocurrir una cosa de estas, pero lo describe la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, yo percibo también que el individuo que se acerca al Señor, la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, excelente. Dios en su infinito amor va a producir en nosotros la fortaleza de la fe que nos va a llevar a aferrarnos de la gracia. Excelente. Entonces, queridos amigos, ya has escuchado, Dios no ha prometido quitarte los problemas ni las dificultades, pero sí ha prometido liberarte del temor dentro de esta cosmovisión bélica. El día de mañana estaremos estudiando cuando la batalla se vuelve peligrosa. Esperamos que nos sintonices y que sigas disfrutando con nosotros. Pastor, ¿oras? Seguro. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra percibimos que ni los conflictos, ni los problemas nos podrán separar del amor de nuestro Dios. Amén. Te suplicamos que nos asistas y bendigas a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo en este día. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.